hoy era de las conversaciones socráticas a los diálogos de Platón, y para los que no estuvisteis en la sesión anterior, os hago una pequeña composición de lugar. El seminario, como sabéis, se llama Anábasis, y Anábasis es el título de un libro de un filósofo del siglo IV a.C., que es Jenofonte. Este es el libro, y lo que narra este libro, esta historia, es el camino, la aventura que vive este hombre, Jenofonte, con un ejército de griegos que son contratados por un antiguo aspirante a rey de Persia, y a ese aspirante a rey lo matan enseguida en la aventura. Esto es un spoiler. Esto es un spoiler. Y entonces el libro recorre la aventura que hacen esos 10.000 griegos hasta volver a casa. Entonces lo que nosotros llegamos a las claridades que llegamos en la otra sesión fue que la elección que hacemos la gente que nos dedicamos a la enfermería es una elección por la vida política, por la vida práctica, en contraposición con la vida filosófica. La vida filosófica era la que llevaba Sócrates, que era el maestro de Jenofonte, y también el maestro de Platón. A Sócrates lo conoce casi todo el mundo, sabe aquello de solo sé que no sé nada y todas esas cosas, pero Sócrates fue un hombre muy particular que, como dice un libro del que nos han estado hablando hace poco, se atrevió a no gustar. Sócrates fue el primero, o uno de los más importantes, que se atrevió a ir en contra de lo que la mayoría de la gente de su ciudad, de Atenas, pensaba. Y tuvo una serie de discípulos, uno de los cuales era Jenofonte, otro de los cuales era Platón. Platón eligió la vida teorética, la vida teórica, la vida filosófica, de estudiar y aprender y dialogar y enseñar, e intentar no mezclarse demasiado en las cosas de la política para no perder la tranquilidad para hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, Jenofonte no. Jenofonte decidió enrolarse en el ejército de Ciro, se fue a vivir una gran aventura, sobrevivió y se convirtió en un líder dentro de ese grupo, y ahí aprendió también más filosofía de la que había aprendido con Sócrates. Entonces, claro, para nosotros, para gente que en un momento de nuestra vida hemos optado por hacer del cuidado el centro, el ejemplo de Jenofonte puede ser mucho más sugestivo que el ejemplo de Platón. Porque, claro, nosotros ahora, que todos los que estamos aquí sentados somos profesores, pues puede parecer que nos parecemos más a Platón. Pero, claro, en el fondo no es verdad. Porque nosotros hemos hecho muchas noches. Nosotros hemos visto mucha sangre. Hemos estado en muchas aventuras. Hemos estado con gente que nos ha gritado. Que en algunos casos hasta nos han mordido. Que hemos estado ahí haciendo cosas muy poco teóricas. ¿Vale? Entonces, por eso quería ponerle ese nombre a este seminario. Y otra de las cosas a las que llegamos con claridad es que para no morir en esa aventura, no solo nosotros que hemos sido enfermeros asistenciales, sino aquellos que estamos preparando para que no mueran en esa aventura, en esa anábasis, que significa ascenso. Anábasis significa ascenso, porque el recorrido que recorre ese ejército es desde la costa hacia el interior del continente, la península que ahora es Turquía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, que vamos a preparar enfermeros para que se metan en esta aventura, tenemos que poder prepararlo. ¿Y cómo se prepara a alguien? ¿Cómo se educa a alguien para que no muera en esa aventura, para que no se pierda? Claro, le tenemos que enseñar a ponerse guantes, a no encapsular agujas, para que no se muera de verdad, ¿verdad? De una infección y tal. Pero hay otras muertes, no es solo la muerte del cuerpo. Hay muchos enfermeros y muchas enfermeras que cuando tienen 50 no se parecen en nada a lo que fueron al principio, y que han perdido algo muy grande: su felicidad, su alegría, su capacidad de aprender, su disfrute con el cuidar. Entonces, claro, nosotros que estamos... Su reconocimiento. Nosotros que estamos preparando a estas generaciones nuevas de enfermeros, pues tenemos que ver cómo hacerlo, ¿no? Y ellos tienen que ver cómo hacerlo para no morir en el intento. Y otra de las conclusiones a las que llegábamos el otro día era que eso solo se puede hacer en un diálogo con los grandes maestros. ¿Por qué? Porque lo que nuestros maestros de ahora, lo que nuestra ciudad de ahora, nuestra sociedad nos vende es que lo importante es solo la ciencia. Aprender muchas ciencias, ser muy científicos, fiarnos mucho de las evidencias, y ya discutíamos el otro día y llegábamos a la conclusión de que la ciencia no tiene nada de malo.
La ciencia es estupenda. Si lo que tenemos que saber es si hay que cortar por aquí o por aquí, si hay que echar betadine o hay que echar clorexidina, si hay que hacer una laparotomía, una laparoscopia, o si hay que curar con irusol o con no sé qué, eso lo tenemos clarísimo. Pero, ¿y todo eso de lo que la ciencia no puede dar respuesta? ¿A eso qué pasa? Porque desgraciadamente está quedando aparcado. Y, sin embargo, las grandes mentes de la historia pueden ayudarnos a crecer en ese sentido, a educarnos en cómo podemos hacernos mejores a través del cuidado. Vale, eso fue la sesión anterior. Entonces llegamos a la conclusión de que queríamos participar, y los que estamos aquí presentes queremos participar, de la gran conversación. Esa conversación que empieza en la antigüedad y que dura hasta ahora. Claro, ¿por qué llamarle a la sección de hoy de las conversaciones socráticas a los diálogos de Platón? Porque ahí hay un cambio sustancial. Uno de los autores de los que más estoy aprendiendo para esta empresa es este filósofo alemán de origen judío que se llama Leo Strauss, ¿vale? Y este hombre dice que, claro, filósofos hay muy pocos, grandes hombres y grandes mujeres hay muy pocas. Sin embargo, aunque en nuestro tiempo no haya ninguno, sí que podemos recurrir a lo que está en los libros. Pero claro, cabe preguntarse, ¿puedo aprender de un libro lo mismo que podría aprender de la interacción directa con un gran maestro? Y ese es el tema de la sesión de hoy. Por eso tenemos que plantearnos si Platón pudo aprender de Sócrates lo mismo que nosotros podemos aprender de Platón. Y en qué medida y de qué manera tenemos que leer los libros para sacar de ellos la mayor riqueza posible. ¿Vale? Entonces, en este guioncito que os he entregado, pues tenemos una serie de puntos y una serie de citas con las que creo que podéis paladear un poco, disfrutar los textos que se sugieren, y que yo intentaré ahora pues hacer un discurso lo más coherente y sugestivo posible para que os den ganas de leer esos textos, que son los que creo que de verdad os pueden ayudar, ¿no? El primer paso que tenemos que abordar es el paso de la oralidad a la escritura. Y es que Sócrates, por ejemplo, no escribió absolutamente nada. Hay otro personaje histórico con el que pasa lo mismo, que es Jesucristo, otro de esos grandes personajes, ¿no? No escribió nada y, sin embargo, transformó todo Occidente, todo el mundo. Y con Sócrates lo mismo, no escribió nada, pero cambió la historia de Occidente. ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando nosotros ya no somos capaces de acceder a esa experiencia primigenia que es el contacto directo con esa gran persona, ¿no? Pues tenemos que plantearnos cómo es que se pasa de la oralidad a la escritura. Para eso quiero sugeriros la lectura de este librito que se llama Discurso sobre el discurso. Es de un profesor de aquí de la Universidad de Huelva, del profesor Carlos Petit, y es la lección inaugural del curso académico 2000-2001. Está a vuestra disposición aquí en mi despacho. Y fijaos la frase con la que nos regala aquí el profesor Petit, ¿no? El proceso de alfabetización y escritura no llegó a eliminar una vigorosa oralidad que explica, por ejemplo, la composición dialogada que dio Platón a sus escritos. La escritura antigua dependía de la voz en una medida que hoy nos cuesta imaginar. No se conocía apenas, y desde luego resultaba excepcional, la lectura silenciosa. Esto que para nosotros es una cosa extraña, nosotros no solemos reunirnos a leer un libro, pero en la antigüedad era así permanentemente. Había muy poca gente que sabía leer y mucha menos que supiera escribir, con lo cual un texto no era un acontecimiento privado, sino que un texto era casi siempre la raíz de un encuentro comunitario. Y en ese encuentro comunitario, un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, cuando nos acercamos a los textos clásicos, tenemos que tener en cuenta que no han sido escritos pensando en alguien en una habitación encerrado leyéndolo para sí, sino para ser leídos en voz alta ante un grupo de personas. Y que eso, de por sí, simplemente, fijaros, simplemente leer estos pequeños trocitos, estas pequeñas piezas, y hacerlo con vosotros delante, y que tengamos ocasión después de debatir, ya genera entre nosotros una relación. Y en esa relación es en la que se produce un verdadero aprendizaje. Daros cuenta que estamos hablando del siglo V a.C.,
y que ya por aquel entonces la escritura era un fenómeno antiguo. O sea, es decir, que no estamos hablando de una innovación. ¿Dónde se rompe, dónde ocurre el punto de inflexión que transforma esa escritura comunitaria, digamos, en el fenómeno completamente extendido de hoy día, en la Edad Moderna? Es la invención de la imprenta la que rompe la dinámica de, por un lado, la lectura comunitaria y, por otro lado, la lectura privada en el sentido de que la gente no tuviera acceso a cierto conocimiento. No sé si recordáis, pero en el año 1517, cuando se produce el que Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, cuando empieza la Reforma Protestante, es cuando el libro no solo se convierte en algo que todo el mundo puede tener en su casa, sino que es que además Lutero lo que hace es que reivindica el hecho de que cualquier cristiano leyendo la Biblia puede alcanzar a entender lo que el Espíritu Santo quiere de él. Y eso es romper con toda la tradición de 15 siglos de historia de la Iglesia. Eso transforma completamente Occidente. Nosotros ya no podemos pensar nada más que desde ahí. Daros cuenta que antes, cuando Platón escribe, por ejemplo, el Menón, que es el texto que hoy trabajamos, lo escribe de dos maneras, o con dos posibles intenciones. Una, para que un determinado lector lo lea, y solo ese lector, o para que solo un determinado grupo lo lea, porque sabe que para la mayoría de la gente va a ser inaccesible lo que ha escrito ahí. Aún así, veremos que no lo escribe de cualquier manera, sino que escribe sus textos de una manera especial para que sean entendidos como él quiere que sean entendidos y por quien él quiere que sean entendidos. Es decir, escribe de una manera que podríamos denominar reticente. No expone sus ideas de cualquier forma, porque recordad que en los tiempos de Platón, un autor, si se consideraba que estaba desafiando al poder establecido, podría ser acusado de cualquier delito contra el Estado y muerto, como le había pasado a su maestro Sócrates. Si no quieres acabar como Sócrates, aprende a camuflar tu pensamiento, podría decir Platón. Bien. Nos dice Michel de Certeau, al que sabéis que he dedicado muchas horas de estudio, en este librito del año 75, que es la Écriture de l'Histoire, la escritura de la historia. Él era historiador y este libro es un libro de epistemología histórica. Lo que hace es reflexionar sobre cómo se escribe la historia. Y entonces él llega a esta conclusión que está en la introducción. Dice, combinando el poder de retener el pasado y el de superar indefinidamente la distancia entre unos hombres y otros, la escritura hace la historia. En un momento en el que la historia, fijaros, a partir de 1492, las distancias se vuelven tan completamente desorbitadas y a la vez tan cerca, resulta que tú puedes estar hablando con alguien sobre América, pero a una distancia en la que es imposible comunicarse como antes, mandando una misiva con un caballo y que llegara a Italia aunque fuera un mes más tarde. Ahora estamos hablando de barco, de a lo mejor llega, a lo mejor no llega. Desde luego de palabras no va a llegar el mensaje, pero por escrito sí. Entonces, a partir de estos momentos, cuando alguien escribe algo y además se le puede dar la imprenta, se pueden hacer un montón de copias, se puede enviar hasta el otro lado del mundo, ese documento está creando historia. Porque no va a tener, el que está en América, no va a tener forma de contrastar esa información. O si lo tiene va a ser muy complejo. Cuando llega un documento a América diciendo esto es lo que ha pasado en Castilla, en tal, eso va a hacer historia. A eso es a lo que se quiere referir Certeau. Por un lado, al transformar un dicho en un papel, vamos a capturar un momento y lo vamos a meter ahí, y ahí va a quedar. Y por otro lado, eso va a ayudar a superar completamente la distancia que me separa del otro. Entonces así es como se hace la historia. Recordad que toda la historia anterior es una historia oral. No solo del siglo XV, sino de mucho antes, ¿no? Pero que la historia como se ha transmitido de unas generaciones a otras ha sido un fenómeno oral. Y aquí viene otra de las cuestiones importantes. A partir de la Edad Moderna no solo se distribuye la imprenta, sino que, como vimos el otro día, es el momento en el que a través de el Renacimiento y de todas las corrientes que eso trae, a través también de la Reforma Protestante y de lo que eso supone de quiebra del pensamiento global
respecto de la naturaleza, el cosmos, Dios, etc. El paradigma de la ciencia es el que le coge el testigo al paradigma teológico anterior y se va convirtiendo cada vez más en la capacidad explicativa del universo, la ciencia. Todo lo que hasta el siglo XVI había sido esto es así porque Dios quiere, empieza a explicarse con esto es así porque las leyes de la naturaleza lo determinan así. El caso Galileo es uno de los casos más claros de cómo se pasa de una explicación teocéntrica a una explicación antropocéntrica y la ciencia empieza a coger una fuerza mucho más importante. Y nos dice Carlos Petit otra vez, dice, pues la ciencia reclama, como se sabe, un anónimo público universal que dialoga discretamente gracias a la imprenta. La diferencia entre la ciencia entendida en su sentido moderno y la ciencia entendida en su sentido clásico, que es exactamente lo mismo que la filosofía, de hecho, si nosotros nos vamos a los diálogos, las palabras son las mismas, episteme, sofía, la diferencia entre ciencia y sabiduría en la literatura clásica no está clara. Es a partir del siglo XVI cuando empieza a diferenciarse claramente. La ciencia ya no busca que un documento sea leído en voz alta y que lo debatamos. Cualquiera de nosotros puede leer una ecuación matemática y repetirla a solas y comprobar que se cumple. No necesitas a nadie más. Si tú tiras la manzana cae igual que se le cayó a Newton. Cambia, el paradigma cambia. Ya no es una cuestión de leer en grupo y educarse en grupo como de enfrentar al lector a solas con el texto. Esto mismo ocurre en el plano teológico con la Reforma Protestante, como hemos visto antes. Ya no hace falta el sacerdote, ya no hace falta la Iglesia para mediar entre el espíritu y el cristiano. Ahora cualquier cristiano con su Biblia puede encontrar lo que Dios quiere de él. A veces puede parecer raro que hablemos en estos términos de Dios, de Iglesia y tal, pero es que daros cuenta que es que eso es lo que va configurando la mentalidad del pueblo. Y la mentalidad del pueblo es lo que va a ir generando el avance de toda nuestra cultura. Eso va a producir una fragmentación del cuerpo de los cristianos en 200.000 sectas. Porque claro, si cada uno puede interpretar directamente la Biblia a su manera, ¿por qué tu interpretación va a ser mejor que la mía? Pues entonces tú a tu bola y yo a la mía. Tú a tu aire y yo al mío. Eso va a generar una fragmentación y va a incidir en un fenómeno que ya se estaba produciendo y que va a ir cada vez a más, que es el individualismo. Cosa que no había existido hasta entonces. No importaba una persona en sí misma, importaba como miembro de una familia, importaba como miembro de un estamento social, pero no como individuo. Bien. Entonces, si nosotros nos enfrentamos con que en el tránsito entre el siglo V antes de Cristo y el siglo XVI después de Cristo, es decir, 20 siglos, 2000 años, en 2000 años hemos pasado de la enseñanza de Sócrates a tener todo el mundo a Platón, a poder tener todo el mundo a Platón en su salón, ¿vale? Todo el mundo que sabe leer. Claro, daros cuenta que no es todo el mundo nuestro. Ahora estamos en que cualquiera puede acceder a la biblioteca completa de Platón en su móvil. Bien, otra cosa es que sea capaz de leer. Eso son cosas diferentes. Pero bueno, la cuestión es que nosotros ahora no tenemos acceso a Sócrates, pero sí tenemos acceso a las enseñanzas de Sócrates tal y como Platón las puso por escrito. Tal como Platón, tal como Jenofonte, tal como Tucídides escribe otras cosas, tal como Heródoto escribe otras cosas. Tenemos acceso a la literatura clásica. La cuestión ahora es, ¿por dónde empezamos a leer? Los diálogos de Platón son 35, más las cartas, más documentos apócrifos. En todos esos libros que veis ahí, más este y alguno más, tenemos toda la literatura de Platón. Pero eso es una locura. ¿Por dónde empieza uno a leer a Platón? Como hemos dicho que para nosotros educarnos tenemos que participar de la gran conversación, tenemos que empezar a leer a Platón, a Jenofonte. Merece la pena empezar por Platón. ¿Por qué? Pues porque es la propuesta más general, comúnmente aceptada como más importante de los herederos de Sócrates. ¿Y qué es lo que pretende Platón con sus escritos? Este texto de William Altman, que se llama El orden de lectura de los diálogos de Platón, es un artículo complejo,
cuesta un poquito de trabajo leerlo, pero os recomiendo que cuando se publique en la revista La Torre del Virrey, que lo vamos a publicar prontito, le echéis un vistazo. Es un texto construido expresamente para decir cómo hay que leer los diálogos de Platón, en qué orden empezar. Y William Altman nos dice: Platón es entendido aquí, en esta propuesta, como el primer y más importante maestro, después de Sócrates, claro, un maestro con una escuela, la academia. Vosotros sabéis que la universidad se llama academia por la academia de Platón, y que nosotros somos académicos porque somos herederos de Platón. Sería interesante que gente que nos ponemos ropas académicas, que hacemos actos académicos y que pasamos mucho tiempo en la academia, leyéramos algo del que fundó la primera academia. Además de una enseñanza. En cualquier caso, Platón es un filósofo, un idealista, un maestro que mientras vivió enseñó a otros a filosofar y que continúa haciendo lo mismo a través de sus escritos. Es decir, William Altman lo que nos está diciendo es que podemos seguir aprendiendo filosofía, mejor, que podemos seguir aprendiendo a filosofar, porque la filosofía, vamos a ir aprendiendo con Sócrates, que no es ningún contenido, que es una acción, es más bien filosofar que aprender filosofía. Podemos seguir haciéndolo a través de sus escritos, ¿vale? Por otro lado está esta señora, Catherine Zuckert, que es discípula de Leo Strauss y que escribe nada menos que este fino volumen que tarda en escribir 12 años. Es una maravilla para un profesor universitario de provincia, como yo, abrir un libro y decir, la primera frase es: No one takes 12 years to write a book anymore. Es decir, nadie se toma 12 años para escribir solo un libro. Dice que esto es lo que le comentó un colega a Zuckert en un congreso de ciencia política. Bueno, pues esta señora dice ahí que su universidad le permitió dedicarse durante 12 años y le financió y le dejó dar docencia sobre el asunto y tal, durante 12 años para escribir un libro que se llama Los filósofos de Platón y que es una propuesta alternativa a la de Altman de cómo deben ser leídos los diálogos de Platón. El orden en el que se basa Altman es un orden pedagógico. Nos acaba de decir Altman que a Platón hay que contemplarlo como un maestro con una enseñanza, y una escuela, y que escribió sus diálogos y publicó sus diálogos con un orden que le permitía transmitir esa enseñanza a los miembros de su escuela. Sin embargo, Zucker, estando de acuerdo en parte con ese argumento, lo que nos va a decir es que el orden de los diálogos de Platón no hay que fijarse tanto en lo pedagógico como en lo dramático. Los diálogos de Platón están escritos como si fueran teatro, ¿no? Se llaman diálogos porque son varios personajes que están en un sitio y interaccionan entre ellos. Lo que nos va a decir Zucker es: pon en orden los diálogos en función de lo que pasa dentro de cada diálogo, porque claro, ocurre que hay una conversación que continúa, explica, matiza lo que ha ocurrido 3 conversaciones antes. Entonces lo que nos va a proponer es un nuevo orden. Y dice: dado que Sócrates no es el único filósofo al que Platón describe, porque aparece Protágoras, aparece, por ejemplo, Timeo, no podemos asumir que Platón habla a través de Sócrates. Y esto es una cosa muy importante. La gente de la escuela de Strauss dirá que no se puede decir que haya una teoría platónica de nada, porque Platón, por su propio nombre, no escribe nada. Ni una sola vez en ninguno de los diálogos aparece Platón diciendo nunca. Aparece Sócrates, lo ha escrito Platón, pero ¿qué personaje es Platón? Si el único filósofo que apareciera en esos diálogos fuera Sócrates, podríamos pensar que Platón está poniendo en Sócrates su propio pensamiento. Pero como aparecen otros filósofos, ¿quién nos dice que no es otro el que representa el pensamiento de Platón? Por otra parte, como Platón no interviene directamente, es preciso tener en consideración el contexto en que aparecen los argumentos. Es decir, que no es lo mismo que una frase sea dicha en un contexto que en otro, que sea dicha por la boca de un personaje o por la boca de otro. Si volvemos a Altman, nos dice: Platón emplea una composición proléptica. Esa palabra puede sonarnos muy chocante, pero es muy interesante y además, si lo reflexionáis un poquito, seguro que lo habéis utilizado alguna vez. Es decir,
comienza confundiendo al estudiante de un modo que en última instancia es saludable. Es decir, con cosas sobre las que es pedagógicamente útil confundir al estudiante. Yo tengo un ejemplo para esto, que cuando les explico a los estudiantes de tercero de enfermería el nacimiento de un neonato sano y las maniobras que hay que hacer para valorarlo y tal, les digo, bueno, vamos a ver, nace un niño, y de repente empieza a tener, cuando les explico el test de Acar, ¿no? Les digo, empieza a tener signos de poco tono, el niño no llora apenas, empieza a no tener llanto. ¿Qué hacéis? Y muchos me dicen, los más espabilados, me dicen, pues cojo un ambú y le doy ventilación. Digo, muy bien, venga, dale más ambú. Sigue, ¿y qué pasa ahora? Y digo, ¿sabes lo que pasa? Que ahora tiene peor tono todavía. Y tiene mal color, se está poniendo cianótico y no llora. ¿Y qué hago? No, pues lo intubo. Vale, venga, intúbalo. Venga, lo intuba y sale muy bien la intubación. ¿Y ahora qué hace? Vale, le doy más ambú y le conecto un respirador y le pongo... Pues todavía está peor, está cianótico, el niño se ha parado. Yo empiezo por ahí muchas veces y las criaturas se quedan con los ojos abiertos, ¿no? Y entonces les digo, ¿sabéis lo que le pasa a ese niño? Que se ha muerto, por cierto. Si le ha seguido dando ambú, al final termina muerto. Que tiene una hernia diafragmática. Y como tiene una hernia diafragmática, todo el aire que le estás metiendo por las vías aéreas está yendo al conducto digestivo y a su vez está subiendo por la hernia que tiene en el diafragma, le está comprimiendo el mediastino y al comprimir el corazón te lo has cargado. Las criaturas se quedan prolépticamente perdidas. Lo digo esto porque muchas veces los que no nos hemos dedicado a la filosofía desde pequeños, cuando nos enfrentamos a estos textos nos da la sensación de que nos hemos perdido y que no hemos entendido nada. Bien, el maestro está haciendo bien su trabajo y estamos siendo buenos alumnos porque estamos atentos al maestro. Platón, cuando escribe, quiere confundirnos, porque quiere que nos demos cuenta de que no sabemos aquello que creemos que sabemos. Y esa es la única manera de conseguir que alguien esté atento para dar un salto hacia aquello que de verdad no sabe. Por lo tanto, en eso os invito, por favor, a que en la medida que queráis seguir ahondando en este camino, no os rindáis ante las primeras dificultades, porque esa prolepsis es pedagógica y está pensada a propósito. Bien. Por otra parte, esto sería, digamos, la intención de Platón. Platón pretende enseñarnos, pretende transmitirnos la enseñanza de Sócrates. Ojo, porque si pretendiera transmitirnos su propia enseñanza, podía haberla firmado con su nombre. Y además pretende hacerlo a la manera de Sócrates. En cuanto tengáis un rato para leer el diálogo de hoy, el Menón, o incluso este otro precioso que es el Alcibíades Mayor o Alcibíades I, os vais a encontrar con que lo que va a decir Sócrates es todo el rato eso. Permíteme que te lleve a descubrir que no sabes aquello que crees que sabes para que puedas caminar hacia el verdadero conocimiento. Entonces, cada vez que os encontréis con eso, démonos cuenta que estamos haciendo el camino bien hecho. Permiso. Segunda cuestión, para poder enfrentarnos a la lectura platónica. Es mucho, es verdad que es mucho, pero nada que no podamos asumir con un poquito de tiempo y con un poquito de ganas. Segunda cosa, tenemos que comprender que los diálogos platónicos son un todo. No están escritos de forma aislada y sin hilar unos con otros. No. Para poder entenderlos tenemos que leerlos todos, tenemos que leerlos y colocarlos en el orden correcto para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que estamos tenga éxito. Si un alumno entrara en nuestra aula por primera vez en la semana 9 de las 15 que tiene nuestro cuatrimestre, probablemente no se enterará de nada. Si nosotros, en vez de empezar por el diálogo 1, empezamos por el 20, probablemente acabaremos más que prolépticamente confundidos. Por otra parte, nos dice Zucker, el resultado de una conversación está indicado a menudo únicamente en una conversación posterior. Por ello, no basta con leer cada diálogo aislado totalmente de lo demás. No basta con eso. El orden en que leemos los diálogos, por otra parte, afecta a la forma en que los entendemos.
tanto cada uno de ellos en su singularidad como en la relación con los otros diálogos. Es decir, la manera en que están colocados los diálogos y cómo los leemos van a afectarnos. Y esto es muy importante. Fijaros que todo esto tiene muy poquito de científico, en el sentido científico moderno, pero a la vez para nosotros, como profesores, es muy fácil entender, creo, lo que estoy planteando y lo que Zucker nos plantea. Cuando alguien es un profesor serio y hace su trabajo con conciencia y se pone en la piel de aquel al que quiere enseñarle algo, organiza un itinerario pedagógico y no da el primer día aquello que el alumno no puede digerir, a no ser que precisamente lo que quiera mostrarle al alumno es cuánto le queda por aprender para llegar a poder resolver ese enigma. Y va a ir poniendo las piezas de tal manera que cuando el alumno se enfrente, por ejemplo, a la circulación portal, en el caso del profesor Mena, por ejemplo, pues tiene que haber comprendido otras partes previas para poder entender la circulación portal y después poder entender lo posterior. Adelante, bienvenida. Por aquí hay algún guión para ti. De la misma manera, si yo no puedo explicarles a mis alumnos cómo es la circulación fetal intrauterina y en la función, por ejemplo, del ductus arterioso, y no les explico que los pulmones están colapsados porque todavía el feto respira por el cordón umbilical, si yo no soy capaz de hacerles entender eso, ellos no van a poder entender nunca que aunque tú secciones mal un cordón umbilical, el niño es muy raro que se muera desangrado, porque no hay presión en esos vasos. ¿Por qué no hay presión? Porque la expansión pulmonar que se ha producido con el nacimiento y a través de la expresión que ocurre en el nacimiento vaginal hace que la circulación del feto cambie completamente, del recién nacido ya. Esto no lo entienden. Pero fijaos cómo no lo entienden, que la población normal piensa que una cesárea hace que el niño sufra menos. ¿Cuántas miles de veces habré explicado ya que en los partos vaginales no hace falta un pediatra y sin embargo en la cesárea siempre hay uno presente? Porque esa ausencia de sufrimiento lo que supone es una falta de expresión torácica en el bebé, por lo tanto un déficit de expulsión de las secreciones pulmonares, por tanto una incapacidad para expandir los pulmones correctamente y por tanto una dificultad respiratoria en potencia grave. Esto es lo mismo de lo que estamos hablando. Si yo no me enfrento a los problemas teóricos en el orden correcto, es muy probable que no me entere de nada. Por eso, lo primero y más importante es, para ti que te has incorporado al final, recuperar la idea de que hay cosas importantes que no sé, a pesar de la edad que tenga, a pesar de las canas que peine. Puede que haya parte de mi educación que esté incompleta. Segundo, que cuando yo encuentre un buen maestro que sea capaz de enseñarme sobre estos asuntos, y en esto, perdonadme, nuestra civilización no ha encontrado a nadie más grande que Platón, puede que cuando yo me dirija a Platón con interés de aprender no lo entienda, pero que esa falta de entendimiento no es que yo sea muy torpe o no es que Platón sea muy mal maestro, sino que me está confundiendo precisamente para hacerme ver cuánto me falta por aprender. Y que lo que yo tengo que hacer ahí, si quiero ser un buen alumno, es perseverar. Bien, y por aterrizar un poco en el diálogo que teníamos para hoy, que sé que muchos de vosotros no habéis podido leerlo, podéis leer, entonces en vez de ser esto un resumen del mismo, pues puede ser una invitación a leerlo a partir de ahora, os diré que el Menón es uno de los diálogos que se proponen como primero en ese orden de lectura. Otro de los famosos diálogos que se ofrecen como primera lectura para los estudiantes platónicos es el Alcibíades Mayor, del que hemos hablado antes. Lo que pasa es que hay autores, sobre todo a partir del siglo XVIII con Schleiermacher, que dicen que no es de Platón, que es un apócrifo. En la antigüedad el Alcibíades Mayor era considerado totalmente platónico y es más, se le considera la introducción a la filosofía. Yo lo he leído hoy en el hospital mientras acompañaba a mi madre a diferentes consultas y es una verdadera maravilla. De hecho, os recomiendo casi que empecéis primero por el Alcibíades Mayor y después el Menón. Pero el Menón también sirve, ¿vale? Y como tenía preparado el guión para el Menón, vamos a ir a por él. El Menón es un discurso, como muchos de los discursos platónicos, un discurso breve. Se lee muy bien. Los discursos platónicos se leen habitualmente con mucho gusto.
Y empieza presentando a un personaje que es Menón y a otro personaje que es Sócrates. Ahora veremos un poquito quién es Menón, ¿vale? Y hay un tercer personaje que es un esclavo de Menón y un cuarto personaje que es Ánito, ¿vale? Bien, pues en uno de los primeros momentos, en los compases de la conversación, lo que nos va a mostrar Platón es que Sócrates es un conversador problemático y problematizante, que se ha tomado muy en serio el lema ese de atrévete a no gustar. O a una figura a la que se le gustaba compararse Sócrates, que era la del tábano. Sabéis que el tábano es como una especie de moscardón grande que pica, que no vea, y que molesta mucho, es muy insistente. Las moscas son muy pesadas, ¿verdad? Pues así es Sócrates, ¿vale? Y dice Menón: ah, Sócrates, había oído yo, aun antes de encontrarme contigo, que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. Y ahora, según me parece, me estás hechizando, embrujando y hasta encantando por completo, al punto que me has reducido a una madeja de confusiones. ¿Cómo no serán las preguntas que le está haciendo Sócrates a Menón, que le hace ver que aquello que él expone con tanta gallardía, de esto es así, esto es asado, en realidad no se sostiene? Esto es uno de los primeros ejemplos de eso que se ha dado en llamar el método socrático, y que mucha gente incluso quiere aplicar en las aulas universitarias nuestras, que de alguna manera cambia un poquito la terminología, es el famoso aprendizaje basado en problemas. Yo te pongo una situación problemática, te voy haciendo preguntas, bien, vale. Segunda idea que nos propone Platón en el Menón, y es la centralidad de la virtud. El concepto de virtud para nosotros es algo que incluso puede soñar trasnochado, porque nosotros somos hijos de un tiempo en el que ya no hay Dios, venimos después de Nietzsche, recordad que Nietzsche es el que proclama la muerte de Dios, y venimos en un mundo que si simplemente con ver, por ejemplo, Juego de Tronos, si habéis visto Juego de Tronos, todo vale, da igual lo que pongamos en la pantalla, cualquier barbaridad, nos la tragamos como si fuera ocio además. Es decir, la experiencia Juego de Tronos es la mejor manera de ver cómo lo poco que nos importa la virtud, lo bajo que ha caído nuestras aspiraciones, porque ya solo aspiramos a entretenernos, aunque sea viendo violaciones, decapitaciones, mutilaciones, asesinatos de todo tipo, incestos, estupros, todo. Para los griegos, ver eso hubiera sido incluso considerado una ofensa para el alma, porque ellos pensaban que incluso aquello que tú veías tenía una influencia, un impacto en tu interior. Ellos aspiraban a la virtud, y la virtud era, bueno, ellos no en conjunto evidentemente, sino dentro de la ciudad griega, la idea de la virtud estaba muy, muy clara. Lo que no está tan claro es qué es la virtud, y por ahí empieza el diálogo. Dice, fijaos, me voy a ir a la segunda cita en vez de a la primera. Dice Menón: ¿me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿O no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? ¿O ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo? ¿Sabéis lo que le va a contestar Sócrates a Menón? Le va a decir: Menón, qué gran pregunta, me encanta que me hagas esta pregunta, pero para podértela contestar te haré yo otra pregunta. ¿Qué es la virtud? Fijaos, volvemos a la Anábasis, y la Anábasis en el libro 2, el 21-29 dice: Menón de Tesalia ponía de manifiesto que deseaba a toda costa enriquecerse, quería mandar para obtener más, pretendía recibir honores para incrementar sus ganancias y buscaba la amistad de los más poderosos para no recibir castigo por sus atropellos. ¿Os suena? ¿Conocéis a alguien así? Cuando los generales griegos que hicieron la expedición militar al lado de Ciro contra el rey Artajerjes, ¿os acordáis? Esto es de lo que hemos hablado al principio. Cuando estos generales fueron condenados a muerte, él, Menón, a pesar de haber hecho lo mismo que los otros, no fue condenado. No fue condenado porque fue él el que los traicionó. Pero después de la muerte de los demás estrategos, fue castigado por el rey a morir, no como Clearco y el resto de estrategos que fueron decapitados, muerte que parece la más rápida,
sino que se dice que alcanzó la muerte viviendo torturado durante 1 año, como corresponde a un malvado. Esta presentación de Menón que nos hace Jenofonte la tenía delante Platón cuando escribe el diálogo. Es decir, este chico Menón al que él nos está poniendo en diálogo con Sócrates no es un cualquiera, es un traidor, un asesino, un corrupto, y sin embargo nos lo pone Platón dialogando con Sócrates sobre si es enseñable la virtud. Esto nos va a dar ya 2 lecciones. Una, que cuando decimos aprender la virtud, enseñar la virtud, es muy importante que sepamos a qué nos estamos refiriendo, qué es la virtud, que esa es la pregunta socrática, porque claro, si Menón llega a ser así, si esto es lo que él considera ser virtuoso, a lo mejor no es lo mismo de lo que está hablando Sócrates cuando dice ser virtuoso. Y segundo y más importante, Platón nos está diciendo que el método socrático no es infalible. Es más, que aunque Menón tuviera este encuentro con Sócrates y tuvieran este diálogo y tuvieran esta enseñanza, cuando Menón se hizo mayor terminó siendo este bicho que nos han descrito aquí. ¿Vale? Fijaros, si volvemos al tema de la prolepsis, a mí de la confusión, a mí me parece bastante confuso que cuando Platón escribe un diálogo que se llama Menón y que la tradición ha llamado Menón o de la virtud, el nombre del diálogo siempre es el de un personaje, menos en 2 o 3 casos como por ejemplo las leyes o la república, pero la mayoría de los diálogos de Platón tienen el nombre de uno de los personajes, por ejemplo el Gorgias, el Menéxeno, el Eutidemo, el Crátilo, o por ejemplo el Filebo, el Timeo, el Critias. Sin embargo, la tradición les ha ido poniendo el subtítulo. Este se llama así, pero va de esto, ¿no? Pues este diálogo se llama Menón o de la virtud. Y sin embargo, fijaos el personaje al que nos ponen preguntando sobre la virtud. Esto es una confusión deliberada de Platón. Nos pone esta persona aquí para que nosotros veamos de verdad lo difícil que es el tema de la virtud y cómo el aprendizaje que estamos iniciando puede acabar mal, puede no llegar a ser significativo para nosotros. Igual que el camino de la anábasis puede acabar volviendo a casa a Grecia o puede acabar que te maten por el camino. Igual que nuestro camino como enfermeros y enfermeras puede acabar bien o puede acabar muy mal. Nos dice William Altman, dice, en cualquier contexto, antiguo o moderno, negar la más importante de todas las verdades éticas, es decir, que el altruismo es bueno y el egoísmo es malo, fuerza a los estudiantes a descubrirlas por sí mismos. Esto es lo que hace Platón cuando nos pone como alguien muy interesado en la virtud a este sinvergüenza, a este trepa, a este corrupto que es Menón. Bien, la tercera idea, y ya voy terminando, la tercera idea que nos presenta claramente Platón en el Menón es la apariencia del saber sobre la virtud y la necesidad de buscar buenos maestros para aprender sobre la virtud. Dice Sócrates, temo, Menón, que tú y yo seamos unas pobres criaturas y que no te haya educado satisfactoriamente a ti, Gorgias, ni a mí, Pródico. Así que más que de cualquier otra cosa, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y buscar a aquel que de una manera u otra nos haga mejores. Fijaos que volvemos otra vez al punto de partida. Ni tu educación ni la mía. Y esto caracteriza a Sócrates totalmente. Sócrates nunca se presenta como un sabio, sino como alguien que está en busca de la sabiduría. Esta es la diferencia de la filosofía socrática con otras filosofías posteriores. Cuando alguien te dice la filosofía de Hegel, la filosofía de Kant, la filosofía de no sé qué, y te habla de un sistema explicativo del mundo y te tienes que aprender unos contenidos, no hay una filosofía socrática en ese sentido. Sócrates no da respuestas cerradas a las preguntas. Más bien hace preguntas sobre las preguntas sobre las preguntas. Y permanentemente está reconociendo e insistiendo en que no es lo mismo, ojo, la ignorancia que la ignorancia de la ignorancia. Ser ignorante de algo no es malo.
Ahora, ser ignorante de que se es ignorante y por lo tanto creer que se sabe aquello que uno no sabe, eso sí es malo, porque eso no te permite avanzar en conocimiento. Sin embargo, y vuelvo a la idea que os he planteado antes, ningún maestro puede suplir el deseo de ser mejores. Es decir, solo el hambre que tengamos nosotros de avanzar en nuestra propia educación, que es en lo que estamos, solo eso puede llevarnos a un buen desenlace. Porque ni siquiera estando en contacto con Sócrates, que se considera que es el gran maestro, ni siquiera así Menón llega a donde tiene que llegar. En el Menón, nos dice Zucker, Platón recuerda a sus lectores los límites de la habilidad de Sócrates para mejorar a sus interlocutores. Por mucho esfuerzo que ponga Sócrates, no consigue hacer de Menón el hombre virtuoso que se suponía que tenía que ser. Bueno, y con esto creo que he hecho una presentación muy escueta, muy rápida del Menón y de por qué creo que es importante que nos dirijamos a los diálogos. Y quiero invitaros no solo a que leáis la Anábasis y el Menón, y de entre esos dos elegí el Menón primero, ¿vale? Sino que quiero invitaros también a que leáis otros dos textos, que son los textos que van a ayudarnos a seguir con las 2 sesiones con las que le queda el seminario de aquí a que acabe el año. En octubre tendremos, seguramente el 8 o 9 de octubre, tendremos aquí al profesor Antonio Lastra, que viene de Valencia, al que yo considero un verdadero maestro, y que nos va a hablar de la idea del bien en Platón. Porque claro, eso es lo único que nos va a permitir definir qué es la virtud. La virtud es aquello que nos va a llevar a ser buenos, pero para eso tenemos que definir qué es lo que está bien, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso solo lo vamos a poder definir a raíz de definir qué es el bien. Y eso en el cuerpo de los diálogos platónicos tiene un nombre, y es la idea del bien. Antonio nos va a hablar de la idea del bien, que está concentrada sobre todo en los libros 6º y 7º de la República. La República es otro de los diálogos platónicos, que está por aquí. Aquí está la República, y en los libros 6º y 7º es cuando se trata la idea del bien. Os aconsejo y os invito a que leáis la República completa, pero si no tenéis tiempo, si no encontráis, por lo menos haber leído el capítulo 6º, el libro 6º y el libro 7º. Y después en diciembre tendremos la visita de otro hombre eminente, que es el antiguo rector de esta universidad, el catedrático Antonio Ramírez de Vergés, que nos va a hablar de, para cerrar este año dedicado a la vida política, hemos empezado con la elección de Jenofonte, con el camino de la Anábasis, hoy hemos trabajado sobre Platón y hemos planteado cómo a través de Platón podemos entrar en contacto con la enseñanza socrática. Vamos a profundizar en esa enseñanza socrática en la 3ª sesión con Antonio Lastra y vamos a terminar saltando casi 5 siglos desde la Grecia antigua a la Roma clásica. Y nos vamos a centrar en la figura de Cicerón, porque Cicerón es el hombre político por antonomasia de la antigua Roma, el filósofo político, porque Cicerón no es un político cualquiera, es un político que quiere vivir e implantar a su alrededor la idea del bien. Entonces vamos a pedirle a Antonio Ramírez de Vergés que venga a plantearnos quién es Cicerón y que nos dé así alguna de las pautas para poder entrar en la lectura de las obras de Cicerón. Porque, y esto sí creo que es una idea muy importante, ninguna literatura secundaria, ningún comentarista puede ayudarnos a aprender tanto como la obra original. El maestro está en sus textos, no está en los comentarios de sus textos de un filósofo muy famoso de hace 50 años. ¿Vale? Y bueno, y una vez dicho eso, invitándoos por supuesto a que estéis presentes en las sesiones de octubre y diciembre, os doy la palabra y podemos debatir de lo que os parezca, del Menón o de la etnia diafragmática. Muchas gracias.